Y aquí precisamente le damos la bienvenida a don Guillermo Loría, quien es coordinador de carreteras de dicho laboratorio, que nos va a mostrar algunas fotografías precisamente que fueron parte de este recorrido que efectuaron. Don Guillermo, muchas gracias por acompañarnos. Estamos para servirle, muy buenas noches y estamos contentos porque hoy Costa Rica va a recibir una pequeña clase de ingeniería de pavimentos en lo más básico que todos tenemos que conocer. Muchísimas gracias. Vamos a ver precisamente qué le parece de inmediato algunas de las fotografías que ustedes pues tomaron en esta gira que realizaron hace algunos días en Atocha. Estas fotografías corresponden precisamente a una preocupación que ustedes tienen con respecto al tema del alcantarillado que se encuentra en ese lugar. Cuéntenos. Hay un aspecto fundamental que toda carretera tiene que tener y es de una planificación básica. En este caso hablamos de un camino de grava o un camino de bajo volumen. En este caso podemos ver, por ejemplo, que se utiliza un tronco como alcantarilla. Esto no es una práctica normal en la ingeniería civil. Entonces parece que faltó un poquito de ingeniería o bastante ingeniería. ¿Por qué? Porque este tronco con el tiempo rápidamente se va a podrir y esta zona aledaña del pavimento, porque no es una simple trocha, estamos hablando que es un pavimento, va a empezar a sufrir daños y va a colapsar. Aquí se ve el paso del agua, pero esto definitivamente no es una práctica común en la ingeniería civil. Tenemos acá otra fotografía también de una alcantarilla hecha con troncos. Exactamente. Por ejemplo, aquí rápidamente se ve lo normal, ¿verdad? El barro que se forma alrededor de lugares donde hay agua, pero un tronco aquí utilizado como alcantarilla no es una práctica común en ingeniería y esto además no tiene la geometría básica que uno espera en una alcantarilla. Honestamente yo no me imagino, por ejemplo, a los constructores romanos o babilonios hace 2000 años haciendo una obra de ingeniería de este tipo y aquí tenemos otro caso. Que me parece un poco, digamos, más preocupante si fuera la idea, ¿verdad? Exactamente. Aquí se puede ver igual, un tronco desgraciadamente ubicado como alcantarilla y yo creo que con el tiempo estamos seguros que esta parte del pavimento, no hablemos solo de trocha, va a empezar a tener problemas. Vamos a ver otras fotografías precisamente que nos dan un dato curioso. Usted me decía, esto es una alcantarilla hecha con un contenedor de los que se utilizan para los vehículos de transporte, ¿verdad? De mercadería. Exactamente. Aquí un contenedor no está hecho para hacer una alcantarilla, básicamente porque su diseño no es para tal efecto. Aquí rápidamente se puede observar la deformación que ya tiene este contenedor. En efecto, el agua está pasando, pero con el tiempo sabemos que eso no va a funcionar Producto del peso que tiene precisamente acá. Exactamente, y aquí ya se ve la deformación. ¿Por qué? Porque el contenedor no está hecho para tal efecto. Por eso de alguna manera una alcantarilla desechable, si se quiere, durará poco tiempo. Exactamente. Aquí tenemos una fotografía de esa misma alcantarilla, pero precisamente vemos la cantidad de material acumulado en la parte superior que está generando esa deformación que usted Exactamente, mencionaba. y ya se ve material también que empieza a caer, ¿verdad? Que empieza a colapsar el flujo de agua y cuando eso colapse probablemente esto falle también. La administración ha señalado que realmente esto se justifica por un asunto de que era una emergencia. Visto desde ese punto de vista, ¿se podría decir que una emergencia justifica que un trabajo se haga en estas condiciones, don Guillermo? Eso nosotros lo entendemos las condiciones de emergencia. Lo que no es justificable es no tener una topografía básica, no tener un diseño, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de una alcantarilla, no tener un diseño adecuado, no tener una planificación sistemática sencilla, porque si nosotros realmente hubiéramos necesitado mover maquinaria pesada por esta zona y mover gente rápidamente, probablemente no lo hubiéramos podido hacer. ¿No se justifica entonces? No. Decir, o sea, quiero decir, ¿se pudo haber hecho una mejor alcantarilla en el tiempo en que se hizo estas que estamos mostrando? Como una crítica constructiva pudimos haber hecho una mejor ingeniería. Y en el caso de pavimentos de este tipo, el MOB y la Agencia de Cooperación Alemana GTZ han hecho caminos de este tipo por años, en poco tiempo y bien hechos, y pareciera que aquí no lo utilizamos. Yo realmente no soy ingeniero y no entiendo esto que está ocurriendo acá. Uno podría decir que por esta ruta se va a un lado y por esta se va a otra localidad, pero realmente es la misma ruta. Por aquí se unen nuevamente los caminos, pero aquí es un árbol que está, por decirlo de alguna manera, en el centro de la carretera. Esto sorprende mucho. Hay algunos aspectos, y ahorita lo vamos a ver, que llaman la atención. Por ejemplo, este corte
tan gigantesco aquí, sería necesario cortar tanto, no sé, de 30 a 50 metros para hacer esta carretera y luego dejar esto aquí que no tiene ninguna justificación, como una interseccioncita aquí, no vale la pena hacer eso. Y aquí tenemos otro ejemplo de lo mismo precisamente. Un árbol exactamente en el centro de la vía. Primero un contenedor, aquí un contenedor viejo botado, ¿verdad? Que sabemos para qué se va a utilizar, y este arbolito que desgraciadamente no entendemos cuál es la justificación. De nuevo un corte muy grande también. Estamos hablando que aquí hay bastantes, me decía usted unos 40 metros tal vez. Exacto, al menos unos 30 hasta 40 metros. Y ahí es de nuevo donde preguntamos dónde estuvo la topografía sencilla que se requiere en un proyecto de este tipo. Vamos a invitar a la gente a que vaya participando de este tema con nosotros, escribiendo en nuestra página de Facebook. A partir de este momento, en algunos minutos, vamos a leer algunos de los comentarios. Esta otra fotografía tiene que ver con, si se quiere, el uso del espacio. Y la pregunta que teníamos acá es que tenemos, por decirlo de alguna manera, un camino muy estrecho y a los lados, precisamente lo que tenemos acá es mucho espacio. Exactamente, aquí se ejemplifica muy sencillo. Nosotros esperábamos esto, un camino de unos 8 metros, que dure mucho tiempo, aunque sea un camino de grava. Nosotros esperamos que dure mucho tiempo. Sin embargo, se nota un corte muy grande de nuevo sin condiciones de drenaje adecuadas y aquí con un cambio de pendiente muy drástico. Decía la administración, o ha sostenido la administración mientras seguimos viendo imágenes, que este trabajo no está concluido, que hay que valorar que el trabajo en la ruta 1856 todavía falta. Sin embargo, vemos otra fotografía en donde usted plantea que aquí hay un problema de compactación. Para los que no sabemos de ingeniería, ¿nos podría decir exactamente qué es un problema de compactación? Exactamente, eso es una buena pregunta. De nuevo, esto es un camino de grava que uno lo compacta, uno lo tiene que compactar en capitas, ¿verdad? Capitas de unos 20 centímetros, 30 centímetros máximo si tiene maquinaria más pesada. Se pone el material, se compacta, se vuelve a poner otra cantidad, capa, se vuelve a compactar. Exactamente, con una aplanadora o como la gente le quiera llamar, ¿verdad? Entonces, esa es la forma que se compacta. ¿Qué pasó aquí? Vean que ya el material empieza a fallar. Entonces, ¿cuál era el objetivo de solo arrojar ese material ahí sin cumplir especificaciones, sin un adecuado control de calidad? Aunque el proyecto esté en construcción, esto no es aceptable desde el punto de vista de la ingeniería civil. Y significaría que más adelante habría que regresar a ese punto, que ya se utilizó el material, para reparar el problema que estaba generándose, pues que se puede haber solucionado en algún momento desde el inicio. La pregunta mía en ese punto es si es necesario o si es posible trabajar paralelamente estos problemas mientras se va construyendo. Claro que sí, debió haber habido una planificación básica inicial, ¿verdad? Pudo haber durado unos días con topógrafos, con ingenieros expertos que el MOB tiene. Eso no tengo ninguna duda de ello. Vean, por ejemplo, en este caso, esto es una capa de ruedo. ¿Qué es una capa de ruedo? Por aquí se supone que los vehículos van a pasar, pero que probablemente encima, si es que esto está en construcción, se va a colocar otra capa. Uno dice, bueno, esto por aquí, por esta arcilla que ya tiene problemas por contracción y por eso este agrietamiento no se va a poder transitar adecuadamente y sobre esto usted no puede colocar un pavimento. ¿Ese material se llevó hasta allí, me imagino? ¿Fue cargado en otro punto y llevado hasta esa zona o es propio de la zona? No, el material, todos estos materiales fueron colocados aquí. O sea, el país está pagando porque este material está en esta zona y de nuevo uno se preocupa y dice, bueno, tal vez esa no era la mejor opción, la mejor alternativa. Aquí tenemos otra fotografía interesante de algo que yo no sabía y me gustaría que nos explicara. Estas piedras acá, yo diría en mi desconocimiento total de ingeniería que es un buen material, pero me dice usted que es todo lo contrario. No, con un tipo de piedra de este tamaño, que en ingeniería civil se llama sobre tamaño, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esto no se va a poder compactar aquí. Si fuera un relleno muy profundo, uno acepta probablemente este material, pero en este caso, donde va a haber un vehículo o muchos vehículos transitando, el agua llovida va a empezar a correr el material, lo va a tirar a los lados. Y luego, además, probablemente el mismo paso de los vehículos va a tirar esto. ¿Qué va a provocar eso? Que, por ejemplo, zonas de pavimento valioso, usted las va a empezar a perder porque se van a empezar a desplazar. Vamos a ver muy rápidamente una nota que nos envía al respecto
don Luis Jack, quien es el actual ministro de Obras Públicas y Transportes, que es su impresión acerca de este informe. Vamos a verlo aquí con detenimiento. Tenemos que el señor nos dice lo siguiente, don Luis Jack: el informe, el que ustedes presentaron, como cualquier otra opinión que se emita sobre el proyecto, debe valorarse bajo el concepto de una obra en proceso de construcción y no de una obra terminada. En lo relativo a las recomendaciones contenidas en el citado informe, coincido en términos generales con las apreciaciones que hace la ANAME. Más aún, estas son consecuentes con los criterios que tanto el MOP como el CONAVI venían aplicando con anterioridad a ese informe para continuar la secuencia lógica constructiva de ese proyecto. Reitero que no se puede considerar ni evaluar lo realizado como si se tratara de una obra concluida. Mis preguntas van en dos sentidos. Dice que debe considerarse que es un proceso en construcción y que hay una secuencia lógica constructiva en ese proyecto. Esos problemas que ustedes detectan corresponden a una secuencia lógica para tratar, quiero decir, compactar mal el terreno para después, posteriormente, cuando ya se hizo y hay problemas con los temporales, volver otra vez a ese punto a hacer un trabajo que se pudo haber hecho al inicio. Sí, un asunto muy sencillo. Coincidimos en que es una obra que está en proceso de construcción, pero sí tiene problemas porque no hubo una secuencia lógica en el proceso de ingeniería y vamos a tener que ir a volver a hacer alcantarillas, cunetas, revisar cortes, etcétera. Además de que el informe no es una opinión nada más. Estamos hablando que es la opinión del ente técnico especializado que por ley fiscaliza la obra vial en Costa Rica. Vamos a ver muy rápidamente un par de comentarios de los que la gente nos habrá. Bueno, excelente análisis, felicito al ingeniero, ya hay una felicitación para usted, don Luis, por la explicación amplia que nos está dando respecto de este tema. Y algunos, pregunto, ¿cuánto dinero dice que costó la supuesta obra? Se está planteando que hay un tema de que es todavía en construcción, así que no se pueden sacar esos cálculos, pero usted me planteaba fuera de cámaras que con lo que se habría... o con lo que habrá costado hasta el momento esta ruta, puede hablarse de que se pudo haber hecho la ruta de 30 kilómetros, que es la que se llama la ruta de San Carlos. Exactamente. El punto es que con la inversión que se ha hecho, vamos a tener que regresar, aunque es una inversión onerosa, a arreglar algunos puntos como drenajes, como alcantarillas, como cortes, que no debieron haber quedado así. Estamos hablando entonces, en términos generales, que se trata efectivamente de pues un asunto que hay que analizar todavía con más detenimiento. Voy a leer aquí un momento más para leer algunos otros comentarios. Por supuesto que el tiempo nos está ganando y no es posible pues abarcar todo lo que estábamos hablando, lo que teníamos que hablar. Quiero ver a los culpables en una foto con pico y pala solucionando este ridículo, dice don Roger Arias. ¿Esto cómo se soluciona a partir de ahora, rápidamente, para ir concluyendo? Hay tres palabras y es la misma frase: ingeniería, ingeniería, ingeniería. Tenemos que hacer ingeniería civil. Entonces, en vez de replicar y de entrar a defender algunos aspectos que son evidentes, que el proyecto ha tenido problemas, yo lo que me imagino es que debemos estar pensando en una batería de 30, 40 topógrafos y de ingenieros civiles y de gente que sepa de carreteras ya desplazados en la zona, arreglando los problemas y planificando lo que sigue. Don Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos en este detallado análisis de la situación en la 1856. Con todo gusto.